Siempre es un desafío acercarme a localidades, a provincias del país. Hace muchos años que me dedico a esto y es un desafío porque es encontrarme con nuevas realidades, con preguntas que se repiten y otras que se renuevan, con incertidumbres de cómo encarar esta práctica de acompañamiento a jóvenes que se enfrentan con la pregunta de qué hacer de sus vidas a partir de finalizar el secundario. Y entonces, bueno, vengo con una gran expectativa, con ganas de traer algunas ideas para poner en debate, en discusión, y ver si eso promueve el intercambio y el enriquecimiento de lo que hacemos. Y justamente se trata de un deslizamiento entre ambos conceptos, ¿no? El pasaje de la vocación con mayúscula, en singular, bajo la lógica de lo uno, a lo vocacional, que incluiría al sujeto que elige, pero también a los variados objetos, por llamarlo de algún modo, a los oficios, carreras, trabajos que hay para elegir, y a un contexto de época que es muy cambiante y que en buena medida pasa a ser fuertemente influyente, casi condicionante de las posibilidades de elección. Entonces, hablar de la vocación hoy queda como encerrado en una lógica esencialista, como si tuviéramos algo que tuviéramos que descubrir y que además tiene que ser solamente una cosa, a tratar de revisar estas problemáticas en este entrecruzamiento de variables diversas, entre los sujetos que elegimos, las carreras, trabajos y oficios a elegir que cada vez son más, y un contexto económico, político, cultural que es cambiante y que en este caso además es un contexto bastante poco amigable para las elecciones. Bueno, justamente si yo digo que es un contexto cambiante es porque de algún modo, si la orientación vocacional vino a responder a cierto tipo de exigencias en una época, al haber cambiado la época, necesariamente nuestra práctica también tiene que cambiar. Y lo que digo es que cuando alguien se planteaba en algún momento elegir de una vez y para siempre, y eso generaba mucha ansiedad, mucha expectativa, pero se podía pensar que podía haber una actividad para hacer el resto de la vida. Hoy ese escenario social no es el que existe, y entonces se trata de preparar a los sujetos en un recorrido y una trayectoria de vida en donde seguramente van a ir decidiendo varias veces a lo largo de la vida respecto a lo que van a hacer. En algún momento nosotros denominábamos orientación a la práctica y reorientación cada vez que se presentaba la pregunta. Y hoy ya no podríamos hablar de eso porque es un proceso permanente, continuo, de ir eligiendo y de ir reeligiendo permanentemente conforme van cambiando las condiciones. Sin ir muy lejos, la cultura digital, que es una cultura que hoy atraviesa la vida humana, ha generado nuevas prácticas, nuevos oficios y por lo tanto también nuevas carreras que eran impensables solamente hace 10 años atrás. Siempre digo que es difícil hablar de los jóvenes, ¿no? Porque establecemos una especie de categoría y nos perdemos los matices con las singularidades de cada persona, y eso pasa con los jóvenes, pasa con los niños, con las niñas, pasa con los adultos, adultas. Es decir, establecer una categoría abarcativa para todos me parece que no nos sirve, pero sí yo quería reflexionar sobre esta idea de la vocación, porque creo que vivimos bajo la tiranía de la vocación, ¿no? Y cuando digo esto es como si todos tuviéramos que tener una vocación. Y la verdad es que mucha gente no siente esta idea, que algunos sí, desde muy pequeños, podemos conversar con distintas personas y algunos pueden decir, yo tengo la vocación de, y bueno, completar la frase con cualquier carrera o profesión que sea. Yo diría que esa población, la que vive toda su vida, desde muy pequeño, con una idea muy marcada sobre su vocación, esa población no es la población problemática, y es la población que numéricamente es inferior, es decir, son los menos los que viven la vida de ese modo.
El resto, la gran mayoría, padece no tener eso que ve que otros tienen. Y yo lo que digo es, eso que otros tienen, no deberíamos tenerlo todos. Es decir, si alguien vive con la idea de tener una vocación, bueno, está muy bien, bienvenido, y a vivir la vida bajo esa idea de tener vocación. El resto, la idea es justamente desalentar la expectativa, la búsqueda de una vocación, sino más bien de encarar la búsqueda de ir haciendo en la vida lo que podemos querer hacer, y en este caso, respondiendo a la pregunta, también ubicar a cada uno cómo se le presenta la pregunta de lo que quiere hacer. Si lo que va a poner en juego es lo que más le gusta, esto que podríamos relacionar con intereses, incluso con las vocaciones, o si lo que va a poner en juego son las posibilidades laborales de lo que va a hacer, los beneficios económicos de lo que va a realizar, la distancia en donde puede realizar esa actividad, las condiciones ambientales en las que puede desarrollar su práctica laboral. Es decir, a mí me parece que es importante desmitificar, bajar esta idea tiránica de la vocación y humanizar estos aspectos, tratando de que cada uno pueda tratar de pensar acerca de los atravesamientos de su elección. Y digo pensar porque me parece que es importante promover procesos de reflexión sobre este tema, al mismo tiempo de ser cautelosos respecto de lo pensable sobre esto, en el sentido de evitar la idea de una racionalidad absoluta que pueda comprender todo lo que nos pasa. Y si pretendemos eso, seguramente vamos a sentir la sensación de fracaso y de frustración, porque los seres humanos podemos pensar algunas cosas, pero otras estamos movidos por una parte de nuestro ser, llamado inconsciente, descubierto ya hace muchos años, y que algunos en esta época parecen recusar de esa idea. Si para mí hay algo que caracteriza este contexto de época, es una especie de tensión entre la inclusión y la exclusión. El drama que vivimos en esta época de sociedades muy desiguales y muy expulsivas y con poco lugar para todos y todas, el gran temor es de no quedar adentro del sistema social, es decir, quedar expulsado. Y muchas veces elegir qué hacer después de la escuela es la herramienta para tratar de garantizar inclusión social, creyendo que la responsabilidad es exclusivamente individual. Y yo creo que también eso tenemos que advertir, los que trabajamos en este tema, de no responsabilizar exclusivamente al sujeto en eso. ¿Por qué? Y porque los puntos de partida de cómo organizamos la vida son muy diversos. No es lo mismo aquella persona que nació en un barrio de emergencia, en un barrio carenciado, que aquella que nació en un hogar de clase media acomodada. Entonces los puntos de partida son muy distintos. Es necesario, por eso, las políticas públicas para tratar de acompañar a quienes nacieron en hogares más desventajosos y tratar de que estos procesos de exclusión no se sigan reproduciendo. Entonces, a la hora de elegir se juega mucho esta tensión entre que lo que voy a elegir me permita ingresar o quedar afuera. Y esto pasa no solamente en aquellos que nacieron en hogares desventajosos, también pasa en los sectores más pudientes. El temor, si bien uno podría decir, objetivamente no tienen problemas vinculados con la exclusión, sin embargo, subjetivamente viven el temor de quedar afuera o de no poder lograr las mismas condiciones materiales que sus familias. Bueno, en realidad la noción de sujeto vulnerabilizado es para diferenciar lo vulnerable de lo vulnerabilizado, en el sentido de reconocer que hay algo de la vulnerabilidad que es propio de la condición humana. Es decir, todos somos como sujetos vulnerables, ¿no? No podría ser de otro modo vivir en un planeta, en medio de un universo y creer que somos capaces de poder responder a todas las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces, somos vulnerables. Por supuesto que los niveles de vulnerabilidad son variables de acuerdo también a los sujetos, pero la categoría de vulnerabilizado
es aquella que tiene que ver con un sistema que vulnerabiliza al sujeto, es decir, aumenta su condición de vulnerabilidad por no darle condiciones para poder desarrollar su vida digna. Entonces, el sujeto vulnerabilizado es aquel que quedó descartado por el sistema y que busca, de las maneras que puede encontrar, la búsqueda de un lugar para poder ser parte del sistema social. Por supuesto que los sujetos que están vulnerabilizados están en grandes desventajas para poder elegir qué hacer. De hecho, cuando planteamos esta práctica de la orientación como una práctica de derechos, lo que decimos es que es un derecho de todas las personas poder elegir, y sin embargo los sujetos vulnerabilizados tienen fragilizado ese derecho. Y esto es básicamente un llamado de atención a quienes están a cargo de la administración pública, a cargo de las funciones del Estado, de no renunciar a estos derechos para tratar de buscar todas las formas necesarias para garantizar el derecho de todos a elegir qué hacer. Por eso celebro que esta expo educativa de la universidad vaya también ampliando el horizonte de posibilidades, no exclusivamente a carreras universitarias, sino a distintas formas también de encarar la formación, para que cada uno pueda encontrar espacios de preparación para poder encarar una práctica laboral. Acá hay dos grandes instituciones comprometidas en este proceso. Cuando digo en este proceso me refiero al proceso de culminación de la escuela secundaria. Por un lado están las instituciones educativas de nivel medio, que tienen la responsabilidad de acompañar y despedir a quienes están terminando. Y por otro lado está la responsabilidad de las instituciones receptoras, ¿no? Entonces, un poco creo que esta responsabilidad que nos genera la tarea de hacer más amigable este proceso. Porque de algún modo, cuando decimos que terminar la escuela es un momento crítico, es porque implica un reacomodamiento de la vida. Si pensamos cómo vive la vida un sujeto escolarizado, de algún modo es una vida bastante regular. Por supuesto que esa regularidad también va a depender de las condiciones socioeconómicas. Pero en general es una modalidad de regularidad. Uno va pasando de año, en el mejor de los casos, y de algún modo la institución tiene un lugar de protección, de cobijo, que termina cuando uno culmina la escuela. Entonces hay una sensación de desamparo al finalizar y comenzar lo que podemos llamar un proceso de transición a lo que viene después. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar nuestra capacidad imaginativa para hacer lo más amigable posible esta transición, tratando de desarrollar estrategias de acompañamiento para el momento de despedida y también para el momento de recepción. No es lo mismo una institución, pensemos en la universidad, pensemos en este dispositivo de la expo, que aloje, que reciba, que permita escuchar, que trate de generar condiciones para poder entender sobre toda esta oferta variable que existe. Bueno, entonces ahí tenemos una gran responsabilidad, que no es fácil llevarla a cabo, porque nada de lo que vamos a hacer va a mitigar del todo que esto sea un momento crítico. Y que sea crítico no quiere decir que sea crítico del mismo modo para todos, pero sí que para todos es un momento de reacomodamiento personal. Y al ser personal también es un reacomodamiento familiar. Por eso que generar espacios de conversación con quienes están terminando y con las familias es un aspecto importante de nuestra práctica. Yo estoy peleado con el tema de orientar. O sea, hace años que me peleé con la idea de orientar y trato de desestimar esta idea, del mismo modo que decía lo de la vocación, digamos, ¿no? De la vocación a lo vocacional. Claro, de la vocación a lo vocacional y de orientar, porque lo que decís vos, o sea, es como vivimos en un mundo tan incierto que sería arrogante pensar que alguien puede orientar. Entonces, yo digo que no se puede orientar. Lo que se puede hacer son otras cosas, que es generar un espacio para pensar sobre
las distintas posibilidades que hay cuando uno termina, para pensarse acerca de la historia personal, los recorridos y cómo se les juega a cada uno este momento, pensar sobre este contexto de época. Uno escucha habitualmente a ciertos futurólogos que ya advierten que los chicos que van a elegir no pueden elegir porque no saben cuáles van a ser los trabajos que van a existir de acá a próximos años. Entonces, sin caer en una cosa extrema de llevar a una especie de discurso nihilista, me parece que hay muchas cosas que podemos hacer, no hace falta que eso lo llamemos orientar, es generar espacios de intercambio, de pensamiento, de análisis, de procesamiento de la información. Reorientar me refería a cuando uno interviene. Yo hablar, ahora que digo interviene, digo, pensar la intervención es una intervención. Me parece más interesante que hablar de orientación. Es una intervención de acompañamiento, podemos llamarlo así. Y por supuesto, esa intervención de acompañamiento no es igual si se hace desde la escuela, que si se hace en un club, que si se hace en un barrio popular, que si se hace en una cárcel, que si se hace en un centro de salud. Digamos, cada dispositivo tendrá sus particularidades. La mayor diferencia es que cuando uno quiere hacer una intervención, cuando es consultado, entonces el dispositivo que arma es el dispositivo de alojar la pregunta que trae el que me consulta. Ahora, si yo voy a intervenir en un espacio institucional donde nadie me consulta y solo intervengo porque voy a trabajar con quienes están terminando y no puedo hacer lo mismo, tendré que pensar acciones, estrategias, objetivos, actividades de acuerdo al tipo de intervención que vaya a hacer. Lo de orientación me refería, lo de reorientación me refería a que la intervención que hacemos en este momento tiene un carácter inaugural, en el sentido que es la primera vez que se presenta la pregunta por lo que voy a hacer en un futuro de mi vida adulta. Todas las veces subsiguientes que se vaya presentando la pregunta podrían ser reorientaciones. Y yo, repito, desestimo la idea de hablar de orientación y digo, hagamos intervenciones cada vez que se presente la pregunta respecto de qué quiero hacer. Me parece mucho más ajustado a este contexto de época. No hace falta hablar ni de orientación ni de reorientación. Hace falta pensar cómo intervenir cada vez que la pregunta respecto de qué hacer de la vida se le presenta a un sujeto y generar condiciones para poder trabajar. Por supuesto que a cada uno individualmente se le puede presentar en cualquier momento de la vida, pero todos sabemos que al terminar la escuela secundaria a todos se le presenta la pregunta de qué hacer. Entonces, como a todos se le presenta la pregunta, la escuela tiene una obligación de trabajar ahí. Y ahí tenemos el desafío de pensar en propuestas académicas, creativas, imaginativas, lo más que podamos hacer. Sí, cuando hablamos de la escuela, ahora estamos hablando de problemáticas vocacionales, ¿no? Pero podríamos hablar de tantísimas problemáticas que acontecen con los jóvenes y la escuela siempre tiene responsabilidad. Y a la escuela se le carga de responsabilidades cada vez más, porque las problemáticas psicosociales son cada vez también mayores y más variadas. Bueno, con lo cual digo esto para también tener una expectativa acotada de lo que la escuela puede hacer, pero la escuela puede hacer muchas cosas. Y lo primero que creo que sería conveniente que cada escuela, cada colectivo docente o de trabajadores de la institución escuela puedan sentarse un ratito a pensar en conjunto qué podemos hacer con esta población del último año escolar para acompañar desde el UPD cómo tramitar esa experiencia del primer día, que cada vez es más conflictiva, hasta la fiesta de egresados, los viajes de egresados y ciertas dinámicas propias de los jóvenes, y también cómo acompañar a la elección de lo que van a hacer después. Yo creo que la orientación no se restringe ni a un oficio, ni a una carrera, ni a un posgrado, ni a una tecnicatura. La orientación es el espacio, es el nombre, digamos, que lleva ese espacio donde vamos a trabajar sobre las problemáticas de elegir. ¿Qué
va a elegir cada uno? Bueno, eso va a depender de las situaciones que cada uno ponga en juego a la hora de tomar sus decisiones. De parte nuestra, como profesionales, tenemos la responsabilidad de ser muy generosos, dando cuenta de la variedad de caminos posibles y tratando de evitar una carga valorativa sobre ciertos caminos respecto a otros. Es decir, no estamos ahí para ser nosotros los que definamos el norte de lo que cada uno va a elegir. Estamos ahí para escuchar y para tratar de que cada uno y cada una pueda encontrar su pregunta y pueda ir en búsqueda de su propia respuesta respecto a lo que se le juega a la hora de qué hacer. Puede ser un oficio, puede ser una carrera, puede ser una profesión posterior. Es lo mismo, me parece que ya venimos de estos años de la llamada revolución tecnológica, del impacto que ha tenido en la vida cotidiana, o sea, cómo ha cambiado nuestra vida cotidiana desde que las tecnologías conviven con nosotros, con todo lo que supone de ventajoso, de todo lo que ha colaborado a simplificar la vida y de todo lo complicado que también encierra lo que podemos llamar el dataísmo, el big data, es decir, estar bajo la tiranía de los datos y de una vida que deja al sujeto, bueno, amarrado a esta lógica y entregado dócilmente además, porque esta es la particularidad de nuestra época. Todos nosotros que estamos como sometidos y podríamos ir dominados bajo la tecnología, somos dócilmente dominados porque nos encanta utilizar todas estas herramientas. Por lo mismo, porque nos entretiene, porque nos divierte, porque nos facilita las cosas. Al mismo tiempo nos cuesta darnos cuenta que ahí donde desplegamos todo esto, también estamos en un lugar de dominación bastante preocupante. Respecto al impacto que va a tener esto, también se decía muchas veces que muchos trabajos iban a desaparecer y algunos trabajos fueron desapareciendo y conforme fueron desapareciendo algunos, fueron apareciendo otros nuevos, con lo cual yo diría que hay que estar atentos, digamos, al devenir del desarrollo tecnológico que va a provocar seguramente que algunas actividades no sigan realizándose como se están realizando y aparezcan otras nuevas, algunas que ya estamos viendo, es decir, qué sé yo, que en un espacio de orientación alguien diga que quiere ser community manager, yo digo, bueno, esto hace cuántos años que aparece esta idea de, bueno, y hoy es una actividad que casi las instituciones, las empresas, los organismos, tienen alguien que maneja sus redes sociales. Bueno, una tarea novedosa, pero cada vez más extendida también, cada vez más gente trabaja en este mundo que las tecnologías han creado. Yo creo que, y esto es una pregunta también muy habitual en nuestra práctica de la orientación vocacional, ¿no? ¿Cuáles son las carreras más elegidas? ¿Cuáles son las carreras del futuro? ¿No? Yo creo que para eso lo que mejor nos podemos hacer es abrevar en los datos estadísticos de las universidades, ¿no? De tener cómo va cambiando las inscripciones a las distintas carreras anualmente, tomar como datos testigos las principales universidades nacionales, las públicas, también algunas privadas, que convengamos, en Argentina desde los 90 ha cambiado bastante el mundo académico de nivel superior, porque bueno, allí donde había casi una oferta exclusivamente de universidades públicas, hoy está más diversificado. Entonces, tener datos estadísticos respecto a cómo van variando las inscripciones me parece que puede ser un aporte para que cada uno tenga conocimiento de esa información y vea si eso es un elemento a tener en cuenta a la hora de elegir. Yo diría que hay una permanencia de las llamadas carreras tradicionales, todavía como preferencias en la elección. Repito, no quiero ser imprudente de hablar de datos de todas las universidades, porque habría que ir universidad por universidad. Pero hay una tendencia a que se mantengan las llamadas carreras tradicionales como una tendencia de elección a nivel de carreras universitarias de grado.
Pero también han aparecido muchísimas carreras técnicas, o sea, superiores no universitarias, muchas de ellas ligadas justamente a esto que estábamos hablando, ¿no? Al desarrollo de las tecnologías. ¿Siempre quiso ser psicólogo? Primero, mi primera elección fue maestro. Yo soy maestro de escuela. Y trabajé como maestro en mis primeros años. Y cuando estaba ejerciendo la docencia, entendí que el trabajo que estaba haciendo me invitaba a pensar sobre el sujeto, sobre las problemáticas de los sujetos. Y bueno, me sentí convocado para estudiar psicología. Y yo diría que en ese punto no es casual que me haya dedicado a este tema de la orientación vocacional, que en algún punto articula los dos mundos, el mundo de la educación y el mundo de la psicoterapia o de la psicología.